no entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, les habla Michael Root desde los jardines de Ofel en Jerusalén. Esta antigua ciudad ha sido testigo de una gran diversidad de prácticas religiosas, desde los sacrificios humanos ofrecidos por los cananeos a Astarte, la diosa de la fertilidad, a las oraciones de los musulmanes que actualmente ofrecen a diario a Alá. Ni siquiera los judíos o los cristianos, que se supone que afirman ambos adherirse a las mismas escrituras, rara vez concuerdan en sus interpretaciones. En medio de esta confusión, es que no existe un maestro que posea la autoridad necesaria como para desvelar la religión creada por el hombre con el fin de mostrarnos el verdadero corazón de nuestro Creador. Estoy convencido de que dicha voz ha hablado y es, sin duda, el rabino judío más famoso que jamás ha existido hasta hoy. Pero pocos de aquellos que afirman seguir su sabiduría entienden en realidad lo que enseña respecto a la Torá, los 5 libros de Moisés, que tanto los cristianos como los judíos tienen al principio mismo de su libro sagrado. Quisiera presentarles a mi rabino favorito, Yeshua, que nos ofrece su interpretación de la Torá y que se aplica por igual a los judíos y los cristianos. Únese a nosotros en los estudios de televisión de Lester Sumrall, donde esta presentación sobre las profecías en la fiesta del Señor fue grabada por el Club de la Profecía. Esta es la Profecía Bíblica 201. Ahora, veamos el episodio número 16 de la serie de 26 partes sobre las profecías en la fiesta del Señor. La gracia, licencia para violar la Torá, Dios no lo quiera. ¿Se ha cumplido toda la Torá y los profetas? No. Solo si no hemos leído nunca la Torá y los profetas, podemos decir que sí, que se ha cumplido la mitad de la Torá y los profetas. Efectivamente, la mitad se ha cumplido. El Mesías ha venido como el siervo sufriente. Pero, ¿se ha cumplido la venida del Mesías como un rey que gobierna y ha conquistado? ¿Qué fue lo que él dijo? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Necesitamos escuchar de verdad lo que tiene que decir el Señor. Necesitamos hacer esto. Y fue por eso que él dijo, cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado. Él no vino para quebrantar ni para destruir, vino para cumplir y vino para que la Torá estuviese escrita en nuestros corazones. No, la letra de la ley, porque se puede usar la letra de la ley y con ella destruir a las personas. Y fue por eso que él dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos desde el principio mismo, no cometerás adulterio. Ese es uno de los mandamientos, ¿no? Es la letra de la ley. No cometerás adulterio. Esa es la letra de la Torá, la letra de la ley, pero él dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ese es el espíritu de la Torá. En otras palabras, el espíritu de la Torá, lo que Dios realmente desea comunicar es que usted puede controlar su mente. No se debe ni siquiera pensar en ello. Debemos de poder confiar el uno en el otro, en nuestros maridos y mujeres, y saber que ni siquiera vamos a permitir a nuestra mente pensar en eso, sino que controlaremos nuestros pensamientos según la Torá, y gracias al Espíritu de Dios en nuestro interior andaremos conforme al Espíritu de la Torá, y la codicia de la carne no tendrá oportunidad de concebir y de practicar el pecado. De modo que el Señor está diciendo que este caso, que el Espíritu de la Torá era incluso más rígido que la letra de la Torá. Pero somos conscientes del verdadero significado que tiene, entendiendo su importancia, y lo que vemos es que las normas y los reglamentos de los hombres, sus doctrinas y mandamientos no tienen como propósito permitir que su corazón viva y no elimine las cargas, sino que tiene como propósito controlar y manipularle a usted, obligándole a caminar de una cierta manera. Si guarda usted el espíritu de la Torá, no se encontrará usted bajo la letra de la Torá. El guardar el espíritu de la Torá es el motivo por el que fue enviado el Espíritu Santo para ayudarnos a entender el espíritu de la Torá, sin tener que esforzarnos por guardar la letra de la Torá, puesto que la letra de la Torá, la letra de la ley, nos esclavizará
Los hombres se valen de ella para manipular a otros, mientras que el Mesías vino para libertarnos de la manipulación religiosa, de la intimidación y del control. En Judas verso 3 dice: Amados, por el gran deseo que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Como ven, incluso cuando Shaul vivió y escribió, todos los que estaban en Asia me han abandonado. La fe una vez dada a los santos, aquellos creyentes primitivos que caminaron con el poder de Dios, que se criaron en la Torá y vivieron conforme a su espíritu, incluso en aquellos tiempos estaba ya causando un gran desgaste. De modo que ahora nos encontramos casi 2000 años después, que ha llegado de nuevo el momento de esforzarse por contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, a fin de caminar con el poder de Dios, amándonos unos a los otros, dedicando nuestras vidas al servicio mutuo, que es lo que realmente deseamos. No queremos religión, lo que queremos es vida. Deseamos la vida de Dios viviendo en nuestro interior. Él dijo: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice negando su soberanía? Porque cuando decimos Señor, eso significa que Él manda. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Uno de nosotros no entiende las palabras Señor, y no soy yo el que tiene el problema. Es debido a que hombres malvados han convertido la gracia de Dios en licencia para pecar y para vivir como les parece. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Cuando le llamamos Señor y hacemos lo que Él nos manda, eso es doctrina, es una buena doctrina. La doctrina no es sentarse en un banco y creer, es lo que hacemos. La teología es cuando nos sentamos y pensamos, y si usted y yo no podemos discrepar sobre teología y seguir siendo amigos, tenemos graves problemas mentales. Podemos estar en desacuerdo sobre teología, eso es lo que pensamos, pero ¿estamos haciendo lo que Él nos dijo que hiciésemos? Eso es doctrina, es la manera hebrea de pensar, que es lo que es preciso que entendamos. Tal y como dijo Shaul, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. De ninguna manera. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y ahora quiero llevarles a Gálatas, porque este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. En Gálatas 2:15 dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, como saben, y dijo en Efesios: en aquel tiempo fuisteis gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios. No teníais ni idea de lo que estaba pasando allí. Estabas adorando a Astarte, la diosa de la fertilidad, adorando a Moloch y a Nimrod y todas esas cosas. El mundo gentil estaba metido en esas cosas porque se suponía que Israel debía de enseñar al mundo entero el camino de Dios. Debían ser sacerdotes ante el mundo entero. Fue por eso que nos dijo que vistiéramos de ese modo, a fin de que pudiesen preguntarnos: ¿qué manera tan extraña de vestiros? ¿Por qué os vestís de este modo? ¿Qué son estas cintas en los bordes de vuestras prendas? Y para que nosotros estuviésemos siempre preparados para una respuesta a todo aquel que nos pide una razón de la esperanza que hay en nosotros, sin temor y temblor, debíamos ser sacerdotes al mundo entero. Pero en algunas ocasiones Israel no hizo las cosas demasiado bien, apartándose muchas veces, pero recuerda que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y él dijo que en los últimos días los creyentes de Israel serían la provisión para los creyentes y entre los gentiles, y a todos nos reunirían allí, estando presentes gracias a la sangre del Mesías, siendo todos una misma familia. Y aquí estamos. Puede que no estemos de acuerdo en algunas cosas, pero eso no es el problema. Eso es solo teología. Pero seguimos al Mesías de corazón a fin de conocerle y servirle.
Como dicen Gálatas, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en el Mesías. Nadie se justifica guardando la fiesta de los tabernáculos. No se consigue la justificación de ese modo por la fiesta de los tabernáculos. Es una celebración. Es algo que Dios nos permite celebrar. Es una maravillosa bendición y los judíos no creen equivocadamente que se podrán justificar o salvar por las obras de la ley. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, por rectitud. Creyó a Dios. La fe fue lo que Dios habría de poner al alcance de su pueblo a lo largo de los siglos. Nosotros, judíos de nacimiento, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en el Mesías. Incluso nosotros los judíos que hemos creído en Jesucristo, somos justificados por la fe y no por las obras de la ley, porque ninguna carne se justificará por las obras de la ley. Y esto es algo que es preciso comunicar al mundo gentil de un modo muy gráfico, muy importante, porque lo que ha sucedido es que los gentiles han adoptado las normas y los reglamentos, las doctrinas y los mandamientos de los hombres. Si no estás en un edificio determinado a una hora determinada y no estás en él durante un número determinado de horas de una manera fiel y entregas una parte determinada de tu dinero a una organización determinada, te echarán a la calle. Estás siendo infiel, vas a ir al infierno, seguramente te echarán del edificio. Porque toda tu vida han establecido una serie de normas y reglamentos sobre ti y tú has sentido que tu justicia depende de que tú te adhieras a las normas y reglamentos concretos de una denominación en particular, pero no te justificas por las obras de la ley. Solamente puedes justificarte por la fe en el Mesías. Eso es lo único que te justificará. Es lo único que te justificará a cualquier persona en Israel. Eso es todo. Eso es todo. Y eso es lo que se supone que los judíos deben de enseñar a los gentiles. Vemos que los fariseos seguían estas mismas cosas, las mismas normas, reglamentos, doctrinas y mandamientos de los hombres. El Mesías vino con el fin de dar el traste con todas ellas. Y yo estoy aquí para hacer lo mismo ahora. Tú vives en una cultura diferente, pero sigues viviendo bajo la misma idea equivocada, creyendo que te justificas por las obras de la ley. Y me da igual cuál sea tu denominación, las obras de la ley no te justificarán, especialmente cuando se valen de las escrituras y las tuercen para luego intentar controlar las acciones por medio de ellas. Tú has sido libertado por el Mesías. Sé libre. Y Dios dijo que sirvan para señales, para las estaciones, los días y los años. Y ahora vamos a ver las estaciones. Como he dicho, en las escrituras hebreas, la palabra estación es Moedim, que son las fiestas del Señor. Y le habló el Señor a Moisés y le dijo, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, santos mikra, ensayos sagrados. Estas son mis fiestas. Y vemos que en el capítulo 23, versículos del 1 al 21, es donde están todos los detalles sobre las fiestas de primavera del Señor, del versículo 1 al 21. Y hemos visto que de hecho el Mesías ha cumplido todas las fiestas de la primavera del Señor. Vemos en su muerte, su entierro y resurrección el cumplimiento de la Pascua, en la que tenemos el cumplimiento de los bicurín, la ofrenda de los primeros frutos, y los días de los panes sin levadura. Desde los bicurín, la ofrenda de los primeros frutos, contamos 50 días hasta Pentecostés, que fue cuando se cumplieron las palabras de Yohanan ben Zacarías Jacoen, a que tú llamas por el nombre corriente de Juan el Bautista. Sin embargo, Yohanan era hijo de Zacarías y era un Cohen, perteneciendo a la familia de los Coat. Su padre sirvió en el lugar sagrado en el templo y hallamos que el relato histórico de esta situación se encuentra en el Evangelio de Lucas. Me gustaría llevarte allí de modo que podamos entender algo sobre los antecedentes de Juan el Bautista o Yohanan ben Zacarías. Como dice en Lucas, capítulo 1, verso 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un Cohen. Cuando veas la palabra sacerdote en hebreo, es Cohen, de la familia de los Kohath.
Todos los levitas eran sacerdotes, pero no todos los levitas sirvieron en el lugar sagrado, que estaba reservado solo a la familia de los Coac. Y el sumo sacerdote era el Cohen Gadol, o el gran Cohen, el sumo Cohen, el sumo sacerdote. Zacarías no fue sumo sacerdote, pero se dice que fue un sacerdote llamado Zacarías de la orden de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisheba. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor durante toda la vida. Vivieron conforme a los mandamientos y las ordenanzas del Señor y fueron irreprensibles. Pero no tenían hijos y eran ya ancianos. Elizabeth era estéril, ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdocio en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Y aquí se nos ofrece una ecuación matemática en el libro de Lucas. Para empezar, Zacarías era de la orden de Abías, que era el 8º curso según dicen en Segunda de Crónicas. Hay 24 cursos de sacerdotes y esos sacerdotes servían una vez a la semana, 2 veces al año. 24 cursos, 2 veces al año serían 48 semanas. Aún nos quedan unas cuantas semanas, ¿verdad? Y todos los sacerdotes se ocuparían de todas ellas como parte de su obligación, teniendo que acudir y servir en las fiestas del Señor, a las que acudiría todo Israel, de modo que era preciso que estuvieran todos los sacerdotes de turno durante este periodo concreto. Y los cursos de los sacerdotes comenzaban el primer Shabbat después del mes del Aviv, de modo que podemos seguir la pista y ver cuándo el orden de Abías servía en el templo. En este año en particular, el orden de Abías estaba sirviendo en el templo y siendo responsable de lo que sucedía en el lugar santo durante la semana de Shavuot. Shavuot o Pentecostés empieza el primer día de la semana. El orden de Abías empezaba allí mismo, en el mismo momento del Shabbat, y en ese momento eran responsables de todo lo que sucedía en el templo durante este periodo de tiempo. Zacarías era ya bien anciano, y también lo era su mujer Elisheba. Ella era estéril. Como ves, a pesar de guardar los mandamientos del Señor, de ser irreprensibles, el pueblo lo llamaba estéril, la cual era un insulto, porque las Escrituras dicen que si guardamos los mandamientos y las ordenanzas del Señor, llevaremos fruto. De modo que pensaron que algo estaba mal, que debía de existir algún pecado oculto, pero a pesar de ello, el testimonio del mundo era que el matrimonio era irreprensible. Zacarías era ya anciano, y según el orden de Abías, estaba sirviendo en el templo, y dice que le tocó en suerte entrar para cumplir su oficio sacerdotal, que consistía en quemar el incienso en el lugar sagrado. Este honor solo se concede a un hombre una vez en su vida. Solo una vez, y quemaba el incienso sobre el altar del incienso. Eso era todo lo que podía hacer. Zacarías es ya un anciano y no había estado nunca en el lugar sagrado para quemar incienso sobre el altar del incienso. Dice, toda la familia del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Aquella era la hora misma en que se quemaba el incienso sobre el altar en ese día solemne de Shavuot de Pentecostés. Ya Zacarías le había tocado en suerte. Este anciano al final de su vida logra por fin entrar a quemar incienso sobre el altar del incienso, de modo que cogen el brasero y se colocan ante el altar para quemar incienso. Al acercarse y entrar en el lugar sagrado, no había ningún otro sacerdote con él. Toda la multitud del pueblo, los cientos de miles de personas estaban afuera, abarrotadas en el monte del templo, y todos estaban orando en silencio, mientras Zacarías, el anciano sacerdote, entraba en el templo. Al hallarse en el interior, a la derecha del ángel del incienso, el ángel Gabriel apareció ante él. Y Zacarías se echó a temblar.
Aquello era algo que no sucedía todos los días, ni cada año. Y a este hombre solo le sucedió una vez en toda su vida. Al entrar en el templo se le aparece un ángel y los ángeles no aparecen por todas las esquinas de las calles de Jerusalén cada semana. Así que está temblando, se siente atemorizado y el ángel le dice de inmediato: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido, dará a luz un hijo. Elisheva dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Irá delante del Señor y él, delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Ahora, el ángel, como vemos, se identifica y le dice: tu oración ha sido oída y vas a tener un hijo. La verdad es que hacía mucho que Zacarías había dejado de pedir por un hijo en oración. ¿Por qué? Porque responde: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Se le ha pasado ya la edad en que pueda concebir, así que parece que ha llegado un poco de retraso, Gabriel. ¿Cómo voy a saber esto? No creo que hubiese orado pidiendo un hijo durante muchos años y daba la impresión de que no había esperanza y que se iba a morir sin tener descendencia, pero a pesar de ello, Dios tenía un plan y le envió a un ángel para decirle: tu mujer va a tener un hijo y va a venir con el espíritu y el poder de Elías y va a preparar el camino para el Mesías que ha de venir. Bueno, contestó: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. El ángel Gabriel se colocó ante él y le dijo: mira, yo soy Gabriel y estoy en la presencia del Dios Todopoderoso y he sido enviado para darte este mensaje. ¿Es que no te basta con eso? ¿Necesitas algo más? Ahora, te vas a quedar sordo y no podrás hablar hasta que sucedan todas estas cosas. Tu Biblia, versión King James, dice mudo sin poder hablar. Pero el texto arameo dice sordo y mudo. Eso es algo que vemos más adelante cuando 9 meses después llegó el momento de circuncidar al niño, porque Elizabeth tuvo un hijo. Cuando llegó el momento de presentar a su hijo al 8º día, cuando el Moel Goldberg fue para circuncidar al niño, el Moel preguntó: ¿cuál será su nombre? Y Elizabeth fue la única que pudo contestar diciendo: se llamará Johanan. Y el Moel contestó: oh, ve, no puedes llamarle Johanan. Ninguno de los ancianos se llama Johanna. Se suponía que debería llamarse Zacarías 14 o algo así. Y dice: le hicieron señas a Zacarías. ¿Por qué tuvieron que hacerle señas? Porque no podía oír. De modo que lo escribió sobre una tablilla. ¿Acaso lo dijo con su boca pidiendo una tablilla para escribir? No, porque no podía hablar. Pidió la tablilla por señas. Se la dieron y entonces escribió: se llamará Johanan. Y fue entonces cuando se le abrió su boca y sus oídos y clamó profetizando, de modo que los que estaban presentes dijeron: ¿qué clase de niño será este? Y hubo gran clamor por toda la región montañosa alrededor de Judea, y esta fue la ocasión solemne. Ahora volvemos a donde el ángel Gabriel dijo: te vas a quedar sordo y no vas a poder hablar. ¿Por qué sordo y mudo? Yo estoy ante la presencia de Dios y he sido enviado para ese mensaje. ¿Es que no te basta con esto? Estas serán las últimas palabras que vas a oír. Y ¡zas! Y no volvió a oír nada durante 9 meses. Y no pudo salir palabra de su boca en 9 meses. ¿Crees que eso le ayudó a creer? ¿Crees que eso sirvió para incrementar su fe? Vos, por supuesto que sí. Porque cuando salió del templo y permaneció en el interior mucho tiempo, dice que el pueblo se preguntaba diciendo: ¿qué está sucediendo? Llevaba tanto tiempo allí adentro, ¿acaso había tenido una visión? ¿Qué está pasando? El pueblo se estaba allí afuera orando, estaba esperando que sucediese algo grandioso de todos modos, y Zacarías salió del templo después de tanto tiempo y salió y se situó ante el pueblo, colocando sus manos con el resplandor sobre el pueblo, y a continuación intentó abrir su boca y pronunciar la bendición arónica sobre el pueblo de Dios. Pero aunque sus labios se movieron, no salió sonido alguno.
Habría cientos de miles de personas contemplando en silencio, pensando que algo grandioso había sucedido. Nada salió de su boca. Aquellos los que habían estado esperando antes de poder darse vuelta y poderse marchar del monte del templo a sus casas y regresar a diferentes lugares por toda Asia de donde hubiesen venido. De modo que por fin se dan la vuelta con millones de interrogantes flotando en el aire y todo el mundo se marchó del monte del templo dispersándose por toda parte del este, por toda Israel, por toda aquella parte del mundo, no entendiendo lo que había sucedido y él no podía comunicarlo. ¿Por qué el ángel cerró sus oídos impidiendo que oyese? Bueno, no podía oír a su mujer diciéndole: Zacarías, apártate de mí, viejo. ¿Qué estás haciendo? Yo soy una anciana. No, estaba siendo preparado para todo aquel periodo de tiempo y cuando abrió su boca, habló una profecía. Habló y dijo que su hijo, este hijo, iría delante del Altísimo preparándole el camino. Michael Rood regresará en tan solo unos momentos. Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice negando su soberanía? Porque cuando decimos Señor, eso significa que Él manda. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Uno de nosotros no entiende las palabras Señor, y no soy yo el que tiene el problema. Es debido a que hombres malvados han convertido la gracia de Dios en licencia para pecar y para vivir como les parece. ¿Pero qué dicen las Escrituras? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Cuando le llamamos Señor y hacemos lo que Él nos manda, eso es doctrina, es una buena doctrina. La doctrina no es sentarse en un banco y creer, es lo que hacemos. La teología es cuando nos sentamos y pensamos, y si usted y yo no podemos discrepar sobre teología y seguir siendo amigos, tenemos graves problemas mentales. Podemos estar en desacuerdo sobre teología, eso es lo que pensamos, pero ¿estamos haciendo lo que Él nos dijo que hiciésemos? Eso es doctrina, es la manera hebrea de pensar, que es lo que es preciso que entendamos. Tal y como dijo Shaul, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. De ninguna manera. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y ahora quiero llevarles a Gálatas, porque este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. En Gálatas 2:15 dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, como saben, y dijo en Efesios: en aquel tiempo fuisteis gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios. No teníais ni idea de lo que estaba pasando allí. Estabas adorando a Astarte, la diosa de la fertilidad, adorando a Moloch y a Nimrod y todas esas cosas. El mundo gentil estaba metido en esas cosas porque se suponía que Israel debía de enseñar al mundo entero el camino de Dios. Debían ser sacerdotes ante el mundo entero. Fue por eso que nos dijo que vistiéramos de ese modo, a fin de que pudiesen preguntarnos: ¿qué manera tan extraña de vestiros? ¿Por qué os vestís de este modo? ¿Qué son estas cintas en los bordes de vuestras prendas? Y para que nosotros estuviésemos siempre preparados para una respuesta a todo aquel que nos pide una razón de la esperanza que hay en nosotros sin temor y temblor, debíamos ser sacerdotes al mundo entero. Pero en algunas ocasiones Israel no hizo las cosas demasiado bien, apartándose muchas veces, pero recuerda que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y él dijo que en los últimos días los creyentes de Israel serían la provisión para los creyentes y entre los gentiles, y a todos nos reunirían allí, estando presentes gracias a la sangre del Mesías, siendo todos una misma familia. Y aquí estamos. Puede que no estemos de acuerdo en algunas cosas, pero eso no es el problema. Eso es solo teología. Pero seguimos al Mesías de corazón a fin de conocerle y servirle.
Como dicen Gálatas, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en el Mesías. Nadie se justifica guardando la fiesta de los tabernáculos. No se consigue la justificación de ese modo por la fiesta de los tabernáculos. Es una celebración. Es algo que Dios nos permite celebrar. Es una maravillosa bendición y los judíos no creen equivocadamente que se podrán justificar o salvar por las obras de la ley. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, por rectitud. Creyó a Dios. La fe fue lo que Dios habría de poner al alcance de su pueblo a lo largo de los siglos. Nosotros, de la Torah y los profetas, efectivamente, la mitad se ha cumplido. El Mesías ha venido como el siervo sufriente, pero ¿se ha cumplido la venida del Mesías como un rey que gobierna y ha conquistado? ¿Qué fue lo que él dijo? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Necesitamos escuchar de verdad lo que tiene que decir el Señor. Necesitamos hacer esto. Y fue por eso que él dijo, cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado. Él no vino para quebrantar ni para destruir. Vino para cumplir y vino para que la Torah estuviese escrita en nuestros corazones. No, la letra de la ley, porque se puede usar la letra de la ley y con ella destruir a las personas. Y fue por eso que él dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos desde el principio mismo, no cometerás adulterio. Ese es uno de los mandamientos, ¿no? Es la letra de la ley. No cometerás adulterio. Esa es la letra de la Torá, la letra de la ley, pero él dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ese es el espíritu de la Torá. En otras palabras, el espíritu de la Torá, lo que Dios realmente desea comunicar es que usted puede controlar su mente. No se debe ni siquiera pensar en ello. Debemos de poder confiar el uno en el otro, en nuestros maridos y mujeres, y saber que ni siquiera vamos a permitir a nuestra mente pensar en eso, sino que controlaremos nuestros pensamientos según la Torá, y gracias al Espíritu de Dios en nuestro interior andaremos conforme al Espíritu de la Torá, y la codicia de la carne no tendrá oportunidad de concebir y de practicar el pecado. De modo que el Señor está diciendo que este caso, que el Espíritu de la Torá era incluso más rígido que la letra de la Torá. Pero somos conscientes del verdadero significado que tiene, entendiendo su importancia, y lo que vemos es que las normas y los reglamentos de los hombres, sus doctrinas y mandamientos no tienen como propósito permitir que su corazón viva y no elimine las cargas, sino que tiene como propósito controlar y manipularle a usted, obligándole a caminar de una cierta manera. Si guarda usted el espíritu de la Torá, no se encontrará usted bajo la letra de la Torá. El guardar el espíritu de la Torá es el motivo por el que fue enviado el Espíritu Santo para ayudarnos a entender el espíritu de la Torá, sin tener que esforzarnos por guardar la letra de la Torá, puesto que la letra de la Torá, la letra de la ley, nos esclavizará. Los hombres se valen de ella para manipular a otros, mientras que el Mesías vino para libertarnos de la manipulación religiosa, de la intimidación y del control. En Judas verso 3 dice, Amados, por el gran deseo que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Como ven, incluso cuando Shaul vivió y escribió, todos los que estaban en Asia me han abandonado. La fe una vez dada a los santos, aquellos creyentes primitivos que caminaron con el poder de Dios, que se criaron en la Torá y vivieron conforme a su espíritu, incluso en aquellos tiempos estaba ya causando un gran desgaste. De modo que ahora nos encontramos casi 2000 años después, que ha llegado de nuevo el momento de esforzarse por contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, a fin de caminar con el poder de Dios, amándonos unos a los otros, dedicando nuestras vidas al servicio mutuo, que es lo que realmente deseamos. No queremos religión, lo que queremos es vida. Deseamos la vida de Dios viviendo en nuestro interior. Él dijo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje
la gracia de nuestro Dios y niegan a no entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, les habla Michael Root desde los jardines de Ofel en Jerusalén. Esta antigua ciudad ha sido testigo de una gran diversidad de prácticas religiosas, desde los sacrificios humanos ofrecidos por los cananeos a Astarte, la diosa de la fertilidad, a las oraciones de los musulmanes que actualmente ofrecen a diario a Allah. Ni siquiera los judíos o los cristianos, que se supone que afirman ambos adherirse a las mismas escrituras, rara vez concuerdan en sus interpretaciones. En medio de esta confusión, es que no existe un maestro que posea la autoridad necesaria como para desvelar la religión creada por el hombre con el fin de mostrarnos el verdadero corazón de nuestro Creador. Estoy convencido de que dicha voz ha hablado y es, sin duda, el rabino judío más famoso que jamás ha existido hasta hoy. Pero pocos de aquellos que afirman seguir su sabiduría entienden en realidad lo que enseña respecto a la Torá, los 5 libros de Moisés, que tanto los cristianos como los judíos tienen al principio mismo de su libro sagrado. Quisiera presentarles a mi rabino favorito, Yeshua, que nos ofrece su interpretación de la Torá y que se aplica por igual a los judíos y los cristianos. Únese a nosotros en los estudios de televisión de Lester Sumrall, donde esta presentación sobre las profecías en las fiestas del Señor fue grabada por el Club de la Profecía. Esta es la Profecía Bíblica 201. Ahora, veamos el episodio número 16 de la serie de 26 partes sobre las profecías en las fiestas del Señor. La gracia, licencia para violar la Torá, Dios no lo quiera. ¿Se ha cumplido toda la Torá y los profetas? No. Solo si no hemos leído nunca la Torá y los profetas, podemos decir que sí, que se ha cumplido la mitad